desarrollar por rutas marítimas. Es por eso que vamos a ver que estas expediciones, estas exploraciones en el mar van a requerir de algunos elementos, como por ejemplo el uso de portulanos. ¿A qué le llamamos los portulanos? A mapas elaborados en base a los viajes de los europeos durante la Edad Media. Mapas elaborados en base a la experiencia de navegación que tuvieron algunos europeos durante, repito, la Edad Media. Este es un ejemplo de un portulano. Acá vemos lo que sería la representación de un mapa medieval de Europa. Acá tenemos en el norte de Europa, por aquí abajo es el mar Mediterráneo, y por esta zona del sur está África del Norte. Esas flechas que se cruzan por diferentes puntos serían estas rutas de navegación que conocían los europeos durante la Edad Media. Entonces, estos mapas elaborados por gente que ya tenía experiencia en el mar son conocidos como los portulanos. Otro elemento para la navegación de esta época son los libros de pilotaje. ¿Qué son los libros de pilotaje? Son esta especie de instrucciones, recomendaciones elaborados por pilotos de la Edad Media para dar ciertas pautas de cómo hacer las rutas de navegación. Es importante para ti entonces tener el conocimiento sobre los portulanos, mapas elaborados en base a experiencias de viajeros medievales, y los libros de pilotaje que eran pautas, recetas, que eran, digámoslo así, consejos e instrucciones acerca de los pilotos y sus navegaciones, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un piloto? ¿Qué consejos te da el piloto que hace la ruta por el Canal de la Mancha, por ejemplo? Entonces, es importante los libros de pilotaje. Por ejemplo, nosotros sabemos sobre los viajes de Cristóbal Colón. Él tenía sus libros de pilotaje, ¿ok? También para hacer las exploraciones por el mar es necesario la ubicación en alta mar. Es por eso que tenemos algunos inventos, como por ejemplo la famosa, en este caso, brújula. La brújula, un invento chino perfeccionado por los árabes que va a permitir ubicar los puntos cardinales. Por ejemplo, tenemos este elemento conocido como la rosa de los vientos, ¿no? Ubica los puntos cardinales. Pero también hay que recordar que en lo que concierne a la navegación durante la Edad Media, no solo fue algo propio de los europeos. Claro que ya sabemos que muchas naciones europeas impulsaron los viajes de navegación. Por ejemplo, en la Edad Media, los grandes viajeros del mar fueron pues los vikingos. Fueron pueblos marinos que destacaron en estas campañas y exploraciones marítimas, ¿sí? Aquí vamos a ver nosotros entonces otro invento creado por los árabes, el astrolabio, que te permite medir a qué altura se encuentran los astros y calcular la latitud en la cual se encuentran las embarcaciones. Entonces, aquí observamos muchos de los inventos que de cierta forma favorecen todo este proceso de desarrollo de los viajes de navegación. La brújula y también, repito, el astrolabio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también es importante para estos viajes por el mar las embarcaciones. ¿Qué tipo de embarcaciones se están utilizando? Las famosas carabelas y los naos, que no es lo mismo. Recuerda que las que soportaban una cifra de 25 hombres y tenían tres mástiles, mientras que los naos eran embarcaciones más grandes, usadas básicamente en los años de 1400, transportaban mayor cantidad de peso y productos. Es la diferencia entre un nao y una carabela. Los naos entonces tenían mayor capacidad de trasladar personas y mercadería. ¿Ok? Entonces, estas grandes embarcaciones fueron usadas por españoles, por portugueses, por ingleses del siglo XV. Ahora, también para hacer estos viajes, vamos a ver que hubieron dos naciones europeas que impulsaron los viajes de exploración. Entonces, vamos a recordar, repito, ¿cuáles fueron las dos naciones europeas que iniciaron la búsqueda de estas rutas de comercio? Estas dos naciones europeas son Portugal y la otra nación europea es España. Portugal y España. Vamos a ver primero el caso de los portugueses. Así es. Vamos a ver cómo los portugueses desarrollaron sus procesos de búsqueda de rutas comerciales. En el caso de Portugal, tenemos la creación por parte del rey de Portugal. Ahí tenemos, por ejemplo, acá la imagen del rey de Portugal, que es Enrique, conocido como el navegante. Le decían Enrique el Navegante
porque va a apoyar, va a auspiciar a la creación de centros de formación marina. Por ejemplo, se crean centros de formación de navegantes auspiciados por el gobierno. Esto es algo que no se daba en el pasado. Lo que pasa es que ya los monarcas o reyes se dan cuenta de la importancia de las rutas de comercio, el impacto fuerte que afectó a todos con la caída de la ciudad de Constantinopla. Es por eso que vamos a ver acá que se establece una escuela de navegación, es una especie de academia o escuela de navegación, conocida como la Escuela Náutica de Sagres. Así es. Entonces, la Escuela Náutica de Sagres es una de las academias de esta época que va a, digámoslo así, resaltar los viajes de exploración de los portugueses. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan los viajes de los portugueses. Entonces, tenemos el caso de Vasco de Gama o Vasco da Gama. Vasco de Gama es uno de los viajeros que se va a oponer, en este caso, a hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces, Vasco de Gama, por ejemplo, es un viajero que va a rodear todo lo que es las costas de África, ¿sí? Es un viaje para rodear todo África, ¿no? Entonces, entre estos señores, vamos a ver a los viajeros, ¿no? Primero vamos a hablar del señor, a ver por acá, Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz, ¿qué hace? Sale de las costas de Portugal y va a ir rodeando todo lo que es el continente africano. Así es. ¿Qué hace Bartolomé Díaz? Rodea África y llega hasta el sur de África. El sur de África sería un lugar de tormentas, complicado de pasar. Es por eso que acá vamos a ver que se plantea la idea de qué. La idea, en este caso, de solo llegar hasta este punto, que es la zona sur de África. Entonces, Bartolomé Díaz llegó solo hasta el famoso Cabo de las Tormentas. Era un espacio donde las corrientes marinas no permitían hacer estos viajes, ¿no? El Cabo de las Tormentas es el último punto al cual llegó Bartolomé Díaz en su exploración por África, ¿ok? Muy bien. Luego, luego, vamos a ver también por acá otro viaje. El señor Vasco de Gama o Vasco da Gama. Vasco da Gama o Vasco de Gama, en este caso, eh, va a tener que hacer otro viaje saliendo de las costas de Portugal, rumbo, en este caso, al sur, al famoso Cabo de Buena Esperanza, y luego sigue su ruta hasta Calicut, que es la India, ¿no? Claro, entonces eso es lo que está pasando acá, ¿no? Vamos a ver, aparte de estas rutas, otros procesos. Este señor. Álvarez de Cabral. Pedro Álvarez de Cabral. ¿Qué va a hacer Pedro Álvarez de Cabral? Él es otro viajero, como vemos en el mapa, él sale de la zona de Portugal, vamos a aumentar acá en la pantalla, ahí está, sale de la zona de Lisboa y hace su ruta rodeando África, pero su embarcación se desvía mucho. ¿Y a dónde lo arrastró? ¿Lo arrastró a? Claro, su embarcación lo arrastró cerca de estos puntos conocidos, ¿no? Entonces, Pedro Álvarez de Cabral, al viajar, arrastrado su embarcación, ¿a dónde va a llegar? Hasta las costas de Brasil. Llega hasta las costas de Brasil. Es más, gracias a esta exploración, a este lugar se le llamará el Brasil. ¿Ok? Y luego continúa su ruta. ¿Ya? Recuerda que Brasil, que es el lugar donde llegó Pedro Álvarez de Cabral, se va a convertir en una colonia de Portugal. Va a ser la única colonia que tenga Portugal aquí en América. La zona, en este caso, de Brasil, ¿no? La única colonia de los europeos en esa época. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver qué más. Ahí tenemos un resumen de los viajes portugueses. Primero, Bartolomé Díaz rodeó África y llegó hasta el extremo sur, hasta el Cabo de las Tormentas. Luego, tenemos a Vasco de Gama, que hace su ruta, da la vuelta por África, así es, y
Cuando retorna a África, ¿qué ocurre? Cuando retorna a África, se está consolidando la ruta que tienen para llegar rápido. Esa ruta es la que van a crear ellos, ¿no? Vasco de Gama va a lograr llegar hasta Calicut, que queda en la India. Así es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, el tercer viaje. Vamos a poner por acá. ¿Tercer viaje de quién es? Del señor Pedro Álvarez de Cabral. Así es. Muy bien, entonces tenemos acá tres viajeros. Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Pedro Álvarez de Cabral, ¿no? Muy bien. Ahí está entonces los viajes de los portugueses. Ahora vamos a hablar de los viajes que van a hacer los europeos. ¿Por qué? Porque los europeos españoles también van a hacer su viaje para venir acá al sur. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a hablar de los viajes españoles. En el caso de los viajes españoles, primero hay que recordar que Cristóbal Colón presentó su proyecto ante España, pero no, no lo aceptaron al principio. Colón decía, por eso es que vamos a ver que cuando se solicita a Cristóbal Colón, es con el objetivo de que se pueda interiorizar el proceso de los viajes por el mar. Por ejemplo, en este caso, con Cristóbal Colón, él plantea dar la vuelta al mundo y se lo propone a los reyes de España. Así es. Entonces, vamos a decir, repito, que lo que está ocurriendo, vamos a poner, es un permiso que le otorga la corona española a Napoleón. ¿Permiso para qué? Para hacer estos viajes por el mar. Se firmó en el año 1492, ¿no? Ahí está. ¿Quién descubrió el Océano Pacífico? Cristóbal Colón. Muy bien. ¿Qué se establecía en la capitulación de Santa Fe? La corona española, ¿qué hacía? Firmaba un tiempo. Por ejemplo, se establecía que si Colón llegaba a las tierras que él buscaba, que era la India, él se iba a convertir en el virrey de esas tierras. Todo lo que encuentre Colón iba a darle beneficio. Él iba a ser el rey de estas tierras, el virrey. Se creaba también en el Perú un sistema llamado gobernación. Sistema de gobernación. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver que con todo eso, Colón va a hacer sus viajes. ¿Cuáles son los viajes de Colón? Para que Colón pueda viajar se requieren algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, Colón va a salir de Portugal rumbo a esta zona del extremo sur, ¿no? Entonces sale del puerto de Palos un 3 de agosto de 1494. Entonces vamos a ver acá cuáles son los grupos económicos de poder. Son los famosos hermanos Pinzón, ¿no? Los hermanos Pinzón van a ayudarle a Colón a obtener sus embarcaciones. Y tenemos las embarcaciones, ¿no? Está en esta época, ¿ok? A ver si lo comparten. A ver, ¿quién lo comparte? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, si te preguntan, ¿quién fue la persona que va a financiar los viajes de Colón? La respuesta es, ¿quién? Claro, se llama Luis de Santangel, ¿ya? Es el escribano mayor, el secretario de la época, el señor Luis de Santangel, ¿ok? Muy bien, Colón utilizó dos carabelas y un nao para llegar. ¿Cuál fue la ruta de Colón en su primer viaje? Colón, en su primer viaje,
sale de Portugal, hace su ruta del Atlántico y llega hasta el sur, ¿verdad? Y es allí donde se van a dar algunos elementos, ¿no? En su primer viaje entonces, Colón viajó por el Atlántico y llegó hasta la isla llamada Isla de Guananí, que será bautizada después como San Salvador, que fue el primer punto donde llegó Cristóbal Colón, Isla de Guananí. También se bautizó a Cuba, se le va a llamar Juana. A Haití se le va a llamar La Española. Así es. Entonces, esta sería la ruta del primer viaje. En el primer viaje vamos a ver que no se llevó, en este caso no se llevó mucha serie de productos, ¿no? Pero se va a establecer capturando a algunos indígenas como sus sirvientes. Eso fue en el primer viaje. En ese primer viaje, cuando Colón deja un grupo de compañeros allí, con los pedazos de madera de los barcos, los españoles crearon un pequeño altar, ¿no? Entonces ahí tenemos la salida de los españoles y la llegada, ¿no? Con los puentes, con los vientos fuertes también, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como España y Portugal están en este proceso de repartirse todo, vamos a ver que lo que podemos hacer es, ¿qué es lo que podemos hacer? Dividir el imperio. La tierra, como vemos por acá, se va a dividir. Así es. Va a haber una división. ¿Ok? Entonces, sí, va a ser necesario. España y Portugal, ¿qué van a hacer? Se van a repartir el mundo. Prácticamente se dan el lujo de repartirse el mundo. Acá tenemos todos los continentes. Entonces, según los acuerdos, vamos a ver que los portugueses y los españoles van a unirse para un concierto en conjunto, pero quizá eso sea después. Así es. Lo más importante acá es que España y Portugal van a hacer en este caso, van a intentar cobrar. Van a intentar cobrarse sus deudas y se van a repartir el mundo. Por eso vamos a ver que va a haber una línea imaginaria. ¿Dónde va a estar la línea imaginaria? Sí, va a haber una línea imaginaria, ¿no? Que va a establecer la división de las colonias. Las colonias se van a repartir ¿entre qué? Entre España y Portugal. Se van a repartir la tierra. Así es, ¿no? Es parte de las características de esto, ¿no? Los trazos que tiene el globo terráqueo antes incluso de tener hijos, ¿no? Ahí está, muy bien, ahí está. Ese tratado entonces llamado Tratado de Tordesillas se convierte en el primer y único recuerdo del Tratado de Tordesillas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver por acá, en este periodo, que los famosos, en este caso vamos a decir, que en este periodo estamos viendo cómo España y Portugal se reparten casi toda la piel, se quitan todo, ¿no? Muy bien, ahí tenemos la repartición del mundo. El Tratado de Tordesillas, entonces, es el primer tratado de la Edad Moderna, ¿sí? Segundo viaje de Pizarro. En el segundo viaje de Pizarro, vamos a ver que Pizarro sale nuevamente de la zona de Panamá, perdón, de América, de la zona de la península ibérica. Llega hasta Puerto Rico, llega a Cuba, llega a Haití. Así es por eso que lo que va a hacer el señor Colón en el segundo viaje es concretar nuevas islas del Caribe, del Pacífico. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces la ruta es ir por República Dominicana, Puerto Rico y ahí llegas hasta Manchay. Claro, digámoslo así, llegamos hasta unas rutas importantes, ¿no? Acá. Podría ser rutas peruanas, pero son rutas del Caribe. Puerto Rico, Cuba. Ahora, acá está. Cuando Colón hace su segundo viaje, ellos habían dejado un conjunto de pedazos del Santa María y habían levantado un fuerte, un fortín. Ese fortín se llamaba el Fortín Navidad.
Este fortín Navidad había sido destruido por los naturales de esta época. Por eso cuando Colón retorna a esta zona de América Central, encuentra su fortín que había dejado destruido y un amotinamiento contra los españoles por parte de los indígenas. También lo que hace Pizarro es fundar una ciudad, la primera ciudad española en el Perú. ¿Cómo se llamó la primera ciudad española en el Perú? Se llamó, en este caso, ¿cómo? Se llamó La Isabela. La Isabela fue la primera ciudad fundada por los españoles aquí, La Isabela. ¿Qué chicos? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Tercer viaje de Cristóbal Colón. En el tercer viaje de Cristóbal Colón, él llega hasta las costas de Venezuela. Así es. Llega hasta las costas de Venezuela en este viaje. Luego se pasa hasta Puerto Rico. Así es. En este tercer viaje de Colón, algunas de las tropas de Colón, en este caso, se oponen, ¿no? Se oponen. Y eso va a provocar, en este caso, va a provocar que no es tan simple hacer esta ruta, ¿no? Es importante esta ruta. Claro, muy bien. Y luego de eso, como Colón está teniendo problemas con sus aliados, lo que hace Colón es ganarse el encarcelamiento. Sí, vamos a ver que representantes del rey de España van a venir aquí y deciden pues encadenar a Cristóbal Colón. Su propia tripulación lo encadena a Colón y lo manda al descanso. Cuarto viaje. Cuarto viaje de Cristóbal Colón. Sale de Portugal, Lisboa, hace su ruta hasta América Central y el Caribe y llega hasta lo que es tierra firme. Llega a lo que es América Central llamado tierra firme. Así es, ¿no? Y en este caso, luego tenemos acá toda su ruta. En este cuarto viaje, los españoles llegan hasta Honduras y las embarcaciones tienen que retirarse a un lado, ¿no? Algo más ocurre. En noviembre de 1504, la persona que apoyaba mucho el proyecto de Colón fallece. Estamos hablando de quién? De la reina Isabel de Castilla. Sí, ella va a estar muy delicada en esta época, ¿ok? Muy bien. Muere Isabel de Castilla. Y Colón también cae enfermo. Colón también cae enfermo y Colón va a pedir licencia, ¿no? Va a estar enfermo Colón, pero a pesar de eso va a continuar en este proceso de lucha, de pruebas, de argumentos. Así es, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí creo que está todo claro. Cristóbal Colón, después del cuarto viaje, muere, fallece en esta época. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya los españoles han sometido ¿no? al enemigo, ¿no? Ahora lo que van a hacer los españoles es ir estableciéndose poco a poco en la zona de, en este caso, la entrada, ¿no? Vamos a ver que hay embarcaciones que van a venir a llevarse todos los productos, con embarcaciones, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver que si así se produce lo que es la capitulación y también en este caso, la pelea, ¿no? La discusión. Claro, es correcto. Muy bien, entonces vamos a ver cómo fue la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue esa invasión? Bueno, fue un proceso bastante, en este caso, digamos así, violento, recargado, ¿no? Que a veces es un poco complicado hacer las 20 preguntas, a veces, ¿no? Muy bien, entonces con todo eso, Cristóbal Colón va a hacer sus viajes. ¿Cuáles son los viajes de Colón? Vamos a ver por acá, perdón, los viajes de Pizarro. Pero antes de que los españoles ya invadan el Tahuantinsuyo, el rey de España, que era Fernando de Aragón, este rey de España, va conocido pues no como el católico, el rey Fernando de Aragón va a dar el permiso para que los españoles se establezcan en América Central, ¿no? Traslado a una isla de operaciones, tierra firme le llaman América Central. Así es. Entonces vamos a ver acá que la solución sería colonizar tierras firmes, continentes firmes y crear gobernaciones. Un nuevo sistema que está complicado. Así es. ¿No? Muy bien, entonces ahí nosotros estamos observando acerca de
Un problema que está y un problema que no se presentó. Así es. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver también acá en esta ruta. Vamos a aumentar pantalla. Ahí está. En esta ruta vamos a observar cómo los españoles primero van a establecerse en su cama, ¿no? Claro, entonces para eso los perros, bueno, para eso en este caso los perros de guerra que están viniendo acá también con los españoles se van a establecer. Y aquí en América se van a crear dos gobernaciones. ¿Cuáles son las dos gobernaciones creadas en América? Son Castilla del Oro y Nueva Andalucía. Estas gobernaciones son como provincias que se crean en esta época. En Castilla del Oro está Costa Rica, está Panamá. En Nueva Andalucía también tenemos otros espacios. Ahí está, por ejemplo, la creación del primer asiento español en tierra firme, que es San Sebastián, y la fundación de la primera ciudad en tierra firme, que es Santa María de la Antigua. Así es. Entonces, son algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Sí, eso sería sobre este aspecto, ¿no? Pero también tenemos más preguntas. Vamos con las demás preguntas. Importante que podemos avanzar. Miren, luego desde Panamá hay un viajero que cruza al otro lado de Panamá y da un descubrimiento geográfico. ¿Cómo se llama? Se llama Vasco Núñez de Balboa. Así es, ¿qué hizo Balboa? Balboa va a viajar por todo Panamá y va a descubrir el otro extremo de Panamá. Balboa es considerado en este caso uno de los más importantes viajeros de la época. Balboa por eso descubre el Pacífico, producto de la casualidad, ¿no? Ahí está. Muy bien. Luego de eso, en España, Francisco Pizarro se reúne con sus amigos. ¿Para qué? Para preparar esto que sería un plan económico muy importante, ¿ah? Va- Se puede, ¿no? Entonces Pizarro va a hacer una alianza con sus aliados. ¿Para qué? Para poder controlar todas estas tierras. ¿Quién es su aliado de Pizarro? Diego de Almagro. Él es su aliado de Pizarro. ¿Quién? Diego de Almagro. Hernando de Luque es otro socio. Juntos van a consumir de la misma hostia partida en tres para sellar su compromiso. ¿Cómo se llama el primer viaje de Pizarro? El viaje explorador. También se llama el viaje de exploración. Así se llamó. Viaje de explorador, viaje de producción. El viaje de compra personal. ¿No? Muy bien, entonces, en este primer viaje, Pizarro sale con su puerto, el puerto de Piñas. Claro, eso lo hace, ¿para qué? En este caso, para tener acceso a algo de fruta, ¿no? El puerto de Piñas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el primer viaje, Pizarro sale de Panamá, está buscando ya el sitio, está saliendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí en el famoso puerto de Piñas se va a desarrollar, en este caso, una lucha de los amagristas con la gente que está en contra. Sí, sí, muy bien. Entonces, el primer viaje de Pizarro resultó ser un fracaso. No funcionó realmente como se quería el viaje de Pizarro. No encontró riqueza, solo llegó hasta el puerto de Piñas, hasta el puerto del Hambre. Almagro perdió un ojo y luego se da el pueblo quemado. Almagro ordena quemar el pueblo porque considera que hay mucho salvajismo en el Perú primitivo de la época, ¿no? Entonces, cuando se pone fin a esta época, pasamos o damos paso a una etapa donde hay dos culturas que dominan, dos culturas horizonte. Así es. Y en este segundo viaje de perdón, de Pizarro, hay una persona que envía sus embarcaciones, se llama Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz es el marino que va a encontrar en las costas del Perú y del Pacífico, en este caso, algunos productos, elementos, ¿no? Vamos a ver que eh, el gobernante de esta época va a tener problemas, va a tener inconvenientes, ¿no? Entonces se va a establecer acá lo que vendría a ser la,
la idea de obtener la capital. ¿Cómo así? Claro, en este viaje que se está haciendo, en este caso a esta época, vamos a ver que se aplican algunos elementos, ¿no? ¿Qué elementos se aplican? Por ejemplo, a ver, quiero que me digan, Gobierno de Panamá, embarcaciones, embarcaciones a vela, y acá hay una frase que resume cómo se sentían los almagristas, ¿no? En esta guerra. Pues señor gobernador, sí, pues, ahí está, ¿no? ¿Quién es el que dirigía esta lucha aparte de, claro, ¿no? La lucha, pues, señor gobernador, fue una lucha escrita por un conquistador español para denunciar los abusos contra ellos cometidos. Y se produce el famoso incidente de los 13 de la Isla del Gallo. 13 personas continúan viajando con Pizarro. Los 13 del Gallo, ¿no? Que le tuvieron fe a Pizarro en continuar las riquezas. Luego vamos a ver por acá, en este caso, el documento que se va a establecer para dar el permiso, tener el permiso oficial para lo que es, en este caso, el, este proceso histórico, ¿no? Entonces, el permiso de Cristóbal Colón para que se produzca lo que es, en este caso, los acuerdos de la capitulación de Toledo, que es el permiso, ¿no? Para que se pueda ingresar, ¿no? También se establece el permiso suyo, claro. Caso, darle ciertos beneficios a los líderes de la conquista de forma puntual, ¿no? No estar tanto en show, de forma puntual, darles sus beneficios, ¿ok? Ese es uno de los beneficios, ¿ya? Muy bien, entonces con eso, si es que ya no vemos algunas consultas, ya se tomarán en su momento. Entonces, es claro ver que en la capitulación de Toledo, el señor, en este caso Pizarro, tiene más beneficios económicos, más beneficios comerciales, mientras que Almagro no. Almagro no tiene eso. Tiene origen popular. También Luque es un sacerdote que no tiene también tantos beneficios. La persona que va a tener más beneficios en este reparto son los 13 caballeros, los 13, ¿no? De la famosa Isla del Gallo. Ellos van a recibir títulos de nobles también, hidalgos y caballeros de la Espuela Dorada. Así es, ¿no? Y Bartolomé Ruiz va a ser el piloto mayor, va a dirigir las embarcaciones. Bartolomé Ruiz, ¿ok? Muy bien, vamos a ver por acá. ¿Qué más, profesor? A ver, ahí está. Acá tenemos el mapa que representa la segunda ruta. Salen viajando por el sur, ¿no? Llegan hasta la zona de Puná y decide Almagro fundar una, perdón, Pizarro decide fundar una ciudad, la primera ciudad española fundada aquí en América. ¿Cómo se llamó la ciudad? A ver, San Miguel, primera ciudad de los reyes. Claro, las ciudades peruanas le decían las ciudades de los reyes también, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a las primeras ciudades, San Miguel de Piero, San Miguel de Tangarara. Y ya luego, ¿qué ocurre? Pizarro y los españoles ingresan a Cajamarca y buscan entrevistarse con el Inca Atahualpa. Le piden al Inca que se someta pacíficamente. Le piden al Inca que se rinda pacíficamente. Se le acerca incluso a Atahualpa un padre, el padre Vicente Valverde, entregándole la Biblia y pidiéndole pues al Inca que renuncie. Esta solicitud para que se rinda pacíficamente se llama el requerimiento, que es el requerimiento de la solicitud para que se rinda pacíficamente. Pero Atahualpa no entendió el requerimiento, agarró la Biblia y lo tiró al piso. Eso generó una reacción de los españoles para decidir el inicio del ataque y la captura del Inca Atahualpa. El Inca Atahualpa será capturado, encerrado en una celda, conocido como el Amaruasi. ¿Qué es el Amaruasi? En la celda de piedra donde Atahualpa terminará siendo recluido. Los españoles, al tener encerrado a Atahualpa, tienen una preocupación. La preocupación de los españoles es liberar al Inca o quitarle la vida. Para eso, vamos a ver que va a haber una diferencia entre los españoles. Algunos españoles querían mantenerlo con vida, otros que ya querían su muerte.
Entonces, para evitar problemas, los españoles decidieron tomar una decisión. Los españoles decidieron hacer un juicio, así es. Los españoles harán un juicio al Inca Atahualpa. Y en el juicio se le va a acusar a Atahualpa de poligamia, o sea, de tener varias parejas, de idolatría, de adorar al sol, fratricida, de matar a su hermano Huáscar y de herejía, de no ser cristiano. Van a haber más cargos contra Atahualpa. Finalmente, Atahualpa perderá el juicio. Y la sentencia de Atahualpa será ser quemado en la pena de la hoguera. Al Inca entonces lo quemarían vivo. El castigo para quemar vivo al Inca es la pena de la hoguera. Pero Atahualpa le pidió a Pizarro que le cambie de castigo. Atahualpa le dijo, Pizarro, si deseas, pídeme lo que quieras, pero cámbiame de castigo. Entonces, eso es lo que ocurrió. Vamos a ver que Pizarro le ofrece a Atahualpa cambiarle el castigo, ¿no? Entonces ya no estaría, pues, en este caso, siendo quemado con la pena de la hoguera, sino ahora Atahualpa sería asesinado con la pena del garrote. ¿Y qué es la pena del garrote? Es encerrar, perdón, es colocar una cuerda, repito, es colocar una cuerda en el cuello e ir ahorcando al Inca Atahualpa mientras está sentado en un trono. Así es. Entonces, esa es la famosa pena del garrote. La pena del garrote se le aplica siempre y cuando el Inca Atahualpa acepte bautizarse, convertirse al cristianismo. Lógicamente, Atahualpa aceptó. Atahualpa aceptó ser bautizado. Atahualpa aceptó convertirse al cristianismo. El padre Vicente Valverde es el que lo va a bautizar. Le va a cambiar de nombre. Ahora su nombre será Juan Francisco Pizarro. Vamos a ver también por acá que le aplican el castigo. Atahualpa finalmente fue ahorcado en la plaza de Cajamarca en 1533. Así es. Luego de que Atahualpa fue asesinado, Pizarro tuvo una nueva preocupación. La nueva preocupación de Pizarro fue, en este caso, llegar al Cusco. Luego de matar a Atahualpa, Pizarro decide viajar al Cusco porque se da cuenta que el Cusco es la capital del Imperio Inca y necesita el control del Cusco. Pero si los españoles viajan así nada más por los caminos del Inca hasta el Cusco, se sabe que recibirían de manera constante, ¿qué cosa? Ataques por parte de quiénes? Por parte de los nativos. Claro que sí. Entonces, para evitar esos ataques que se desarrollaban por los nativos, ¿qué se decide hacer? Elegir a un nuevo inca, a un inca que lo acompañe, a un inca títere, a un inca lacayo, a un inca marioneta. Así es. Se va a elegir a un inca títere, lacayo, marioneta llamado Tupan Hualpa o Toparpa. Ahora, ¿quién es Tupac Hualpa Toparpa? Tupac Hualpa Toparpa era uno de los tantos hermanos que había tenido el Inca Atahualpa. Atahualpa tiene muchos medios hermanos. Lo que sucede, muchachos, es que hay que recordar nosotros que su papá del Inca Atahualpa, quien fue el Inca Huayna Cápac, cuando se encontraba con vida, según las crónicas españolas, llegó a tener pues 400 hijos. Entonces, imagínense pues, ¿no? Claro que es una exageración esta cifra de los 400 hijos. Quizás solamente llegó a tener 100 o 150 con diferentes esposas, por supuesto, ¿no? Pero aquí se ve claramente este desarrollo de los 400 hijos y por eso vemos el resultado de una gran cantidad de hermanos que tuvo Atahualpa y cuyos hermanos van a aparecer en este proceso de, digámoslo así, de, de la lucha y la conquista del Tahuantinsuyo. Este hermano de Atahualpa se va a llamar Tupac o Toparpa. ¿Cómo se llama el hermano de Atahualpa? Tupac o Toparpa. Va a ser considerado como un inca lacayo, un inca marioneta, un inca títere. Así es, entonces Tupac o Toparpa es el inca títere. Es el Inca Marioneta, es el Inca Lacayo que va a acompañar a Pizarro desde Cajamarca rumbo al Cusco. Claro, ese era el objetivo, que el Inca Títere de Pizarro lo acompañe a los españoles, que los acompañe en la ruta hasta el Cusco.
Pero finalmente esto no terminará así, porque cuando Pizarro inicia su viaje al Cusco, a este Inca lacayo títere lo van a matar. ¿Quiénes lo matan? Los soldados del Inca Atahualpa, el ejército del Inca Atahualpa. O sea, tienes que saber que recién luego de la muerte del Inca Atahualpa, su ejército decide iniciar ataques. Y es así que este Inca títere y lacayo será asesinado. Le quitan la vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, he ahí algunas de las características de este proceso. Vamos a decir entonces nosotros también que finalmente los españoles van a lograr vencer. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son las causas que van a facilitar el proceso, en este caso, de invasión al Tahuantinsuyo? Entre las causas más importantes tenemos el apoyo de muchas culturas a los españoles. En este proceso, repito, van a haber muchas culturas que van a apoyar a los españoles, tratando de conseguir su libertad. ¿Qué culturas van a apoyar a los españoles? Por ejemplo, tenemos a los huancas. Los huancas son una de las culturas más aliadas de los españoles. Muchas culturas apoyaron a los españoles en la guerra, creyendo que podían obtener su libertad con respecto a los incas, pero finalmente eso no va a ocurrir. Eso no pasó. Los españoles simplemente van a ser utilizados por perdón, las culturas princas, como los huancas, van a ser utilizados por los españoles para obtener sus privilegios, sus beneficios. Otra de las causas de por qué el imperio inca va a caer fácilmente es por las contradicciones internas, ¿no? Al interior del imperio, vamos a ver que habían luchas por el poder, ¿no? El Cusco contra las provincias, las culturas se querían rebelar, Huáscar y Atahualpa se peleaban. Y también otro factor importante vendría a ser, en este caso, las enfermedades que van a traer los españoles. Así es. Los españoles trajeron una cantidad de enfermedades que afectaron a la población nativa. Enfermedades como la gripe, viruela y sarampión. Así es. Hay que recordar, las enfermedades como gripe, viruela y sarampión van a afectar a la población indígena y eso va a generar muchas pérdidas en esta época. ¿Ok? Entonces, vamos a decir acá, en este periodo, que entre las causas de por qué el imperio inca será sometido fácilmente, tenemos a las luchas internas o las contradicciones internas. Muy bien, ahora sí, vamos entonces nosotros a revisar algunas preguntas de nuestro material, ¿sí? Vamos a ver por acá algunas preguntas de nuestro material. Vamos a retirarnos y vamos a abrir el archivo de las preguntas. A ver, por acá vamos a compartir este archivo para ver algunas preguntas. Muy bien. De repente este material ya se les compartió a ustedes también. Vamos a aumentar la pantalla para ir completando con ustedes primero esta línea de tiempo. ¿Ya? Es línea de tiempo sobre las exploraciones y la conquista. Muy bien. Primera pregunta. A ver, acá dice, vamos a completar. Se funda la Escuela Náutica de Sagres en el año 1420. ¿Quién funda la Escuela Náutica de Sagres? Esto lo hace un rey, ¿verdad? El rey es el rey Enrique. Enrique conocido como el Navegante. Así es. El rey Enrique el Navegante es la persona que va, en este caso, a fundar la Escuela Náutica de Sagres, que es una escuela de navegación. Ahí está, vamos a cortar esto, ya está. El rey Enrique el Navegante, ¿ese rey de dónde es? Ese rey es de Portugal, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá, el rey de Portugal es el que crea la Escuela Náutica de Sagres en el año 1420. ¿Ok? Recuerda que la Escuela Náutica de Sagres es una escuela de navegación para hacer las rutas por el mar en esta época. Muy bien. 1488. Llegó al Cabo de Buena Esperanza. ¿Quién llegó al Cabo de Buena Esperanza en esta época? Y la respuesta es el señor
Bartolomé, ¿verdad? ¿Qué Bartolomé? Bartolomé Díaz o Bartolomé Ruiz. Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz es el que llegó en 1400. Muy bien, Talía, ahí está Talía. En 1488 al Cabo de la Buena Esperanza. ¿Ok? Muy bien, seguimos con nuestra línea de tiempo. Dice, en el año 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla ¿de qué le estamos hablando? Estamos hablando de la isla que va a darle la confirmación a Colón de que sí, pues llegaron a probar nuevas tierras, ¿no? Esa isla se llama la isla de Guananí. Guananí. La isla de Guananí es el lugar donde se establece, muy bien, Fabio, en lo que sería el descubrimiento de América por parte de los españoles, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. 1494 se dividen los territorios descubiertos entre España y Portugal. Así es. En 1494, los españoles y los portugueses son las dos naciones europeas que llegaron a América. Entonces, entre ellos, para evitar conflictos, se va a desarrollar un acuerdo. Se va a desarrollar, repito, un acuerdo entre España y Portugal. Un acuerdo para repartirse las tierras de América. Y ese acuerdo existe, pues, ¿no? Hasta ahora. Acuerdo para repartirse las tierras de América. Ese tratado, ¿cómo se llama? Se va a llamar el Tratado de Tordesillas, considerado el primer tratado de la Edad Moderna. Muy bien, Talía, excelente. Entonces vamos a poner por acá, estamos hablando del Tratado de Tordesillas. Tordesillas, ¿ok? Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta 1498. Llegó a la India. ¿Quién llegó a la India en ese año? Es uno de los exploradores portugueses. ¿Cómo se llama? Se llama Vasco de Gama, o algunos libros le dicen Vasco da Gama. Así es. Muy bien, Fabio, Vasco da Gama. Llega hasta la India. ¿Qué parte de la India llega? Llega a la zona de Calicut, que queda en la India porque la India es inmensa, ¿no? Te puedes perder fácilmente. Entonces, vamos a ver por acá que hasta la zona de Calicut llega Vasco de Gama. La India, la zona de Calicut. Calicut. Vamos a poner nuevamente acá, Calicut. Calicut, la India. ¿Sí? Profesor, yo navego el río Ganges, profe, dice Peñafiel. ¿Será fielmente lo que dice Peña? ¿Será fiel lo que está diciendo que navega por el río Ganges? O sea, se va hasta la India. ¿Ah? Se va al río Ganges, al río Indo. De repente va al Indo, al Ganges, o al Brahmaputra, que es otro río por allá, por la India. Muy bien, vamos a ver por acá también. Llegó a las costas de Brasil en el año 1500. ¿Quién llegó a las costas de Brasil en 1500? El señor Álvarez, Álvarez de Cabral. Álvarez de Cabral. Es el que llegó a las costas de Brasil. Muy bien, C. Larry. Muy bien, Talía Salinas Cansay. Excelente. Estos chicos han venido repasando. Ustedes manejan muy bien este tema, ¿no? De los descubrimientos del mar, ¿no? Viajes por exploración. Excelente, ¿ah? Vamos con la siguiente parte. 1524 inicia el viaje de exploración. A ver, ¿quién inicia un viaje de exploración en 1524? Alguien que no está seguro, ¿no? ¿Quién es? Acá es uno de los líderes de la conquista. ¿Cómo se llama? Se llama como Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Valdivia S. Pizarro, Larry también. Excelente. Luego, 1529, se firmó la capitulación de que permite la invasión al Tahuantinsuyo. ¿Qué capitulación se hizo para invadir el Tahuantinsuyo? Es la capitulación de Toledo. Capitulación de Toledo es el permiso para invadir el Tahuantinsuyo. Muy bien, muchachos. Ahí están marcando todas sus claves, todas las fijas, aquí en la Academia Calvo Pérez.
Muy bien, vamos a continuar. Con 1532 se captura a Atahualpa. ¿Dónde capturaron a Atahualpa? En la ciudad de Cajamarca. Entonces vamos a poner acá, en la ciudad de Cajamarca, capturaron al Inca Atahualpa. Ahí están escribiendo. Muy bien, los muchachos están atentos ahí al día, escribiendo todas las filas. Excelente. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Ah, mira, estos son algunos eventos desarrollados en los viajes de Colón, ¿no? En las diapositivas te lo voy a pasar ahorita y te voy a compartir todos los datos, ¿ya? Vamos a completar. A ver, primer viaje de Colón. Primer viaje dice que llega hasta la isla de Guananí. Claro, esa isla de Guananí, hoy en día, ¿cómo se llama? San Salvador. Así es. Segundo punto. Dice, la isla de Cuba fue bautizada como, claro, en el primer viaje, Colón pasó por Cuba y le llamó Juana. Juana. ¿En honor a quién? A una de las hijas de los reyes católicos. Claro. Mira cómo baila la cubana. Juana la cubana. Es una canción. Recuerda que Juana era una de las hijas que tuvieron los reyes católicos que le dieron permiso a Colón para viajar. Claro, una hija se llama Isabel, otra hija se llama Juana, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Isla de Haití fue bautizado como qué? Haití, que luego será una colonia francesa, fue bautizado como la Española. ¿Cómo le llamaron a Haití? La Española. ¿Ok? Siguiente punto. Asentamiento español en América, Fuerte Fortín. Allá, el primer asiento español en América es un fuerte o es un fortín. ¿Cómo se llama este fortín? Que se hundió justo en la Navidad. En la Navidad se hundió. Es el fortín Fuerte Navidad. Navidad. Así se llama, ¿no? Claro, y lo escribieron por interno Sánchez. Muy bien, excelente, muchachos, ¿ah? Pues chicos, están bien preparados. Segundo viaje de Colón. En el segundo viaje de Colón, ¿qué ocurre en este segundo viaje? Vamos a ver que en el segundo viaje de Colón, a ver, vamos a poner por acá, Puerto Rico. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Puerto Rico será bautizado por Cristóbal Colón durante su segundo viaje. Puerto Rico será bautizado como la zona de San Juan Bautista. Recuerda que los españoles tienen una mentalidad muy cristiana, muy católica, ¿no? Será bautizado como San Juan Bautista. ¿Ok? Recuerda que el apóstol más importante para los europeos, para los españoles, es el apóstol Santiago. Muy bien. Primera ciudad en América. ¿Cuál es la primera ciudad fundada en América? Ahí está. Ahí está. A ver dónde está por acá. Se llama, a ver qué dicen por ahí. La Isabela. Exacto. La Isabela. Uy, no, no escribe por acá. Isabela. Isabela. ¿En honor a quién? A la reina Isabel de Castilla, ¿no? Jamaica. Jamaica en el segundo viaje fue bautizado como, ¿cómo qué? Santiago. El apóstol Santiago que yo te comento mucho en España. El apóstol Santiago. Muy bien. Sobre los viajes de Colón. Dice, auspiciado por la corona. ¿Por qué corona auspició el viaje de Colón? La corona de España. La corona española es la que apoyó, porque antes de la corona española, Colón le propuso su proyecto a la corona portuguesa y la corona portuguesa lo rechazó. Permiso para el viaje de Colón. ¿Cómo se llama el permiso para que viaje Colón? Fue la capitulación de ¿qué? Capitulación de Santa Fe. Claro, la capitulación de Santa Fe. De Santa Fe, ¿ah? De Toledo no, de Toledo es para Pizarro, de Santa Fe, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Financista del viaje. ¿Quién le dio yape a Colón para viajar? El señor Luis de Santangel. Financia los viajes de Colón. Embarcaciones de Colón. ¿Qué embarcación de color era un nao?
No, era el Santa María. ¿Qué dicen por ahí? Muy bien, excelente. ¿Y qué cosa eran las carabelas? La niña y la pinta eran las carabelas, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? Excelente, excelente. Muy bien. Tercer viaje de Colón. En el tercer viaje de Colón, dice, Trinidad y Tobago, bautizada como Bella Forma. Así le llamó Colón. Trinidad y Tobago bautizado como Bella Forma. Golfo de Paria. El Golfo de Paria, ¿cómo fue bautizado? ¿Qué es el Golfo de Paria? Vamos a poner acá. El Golfo de Paria pertenece a la zona de Venezuela, ¿no? Entonces vamos a recordar. Esta es la zona de Venezuela. Fue bautizado como el Golfo de la Ballena. Y tú puedes ver ballenas en este lugar. Golfo de la Ballena. América del Sur conoce la desembocadura de un río. Ah, claro. ¿Cuál fue el río que descubrió Colón en Venezuela? El famoso río Orinoco. Entonces, sí, cuando Colón llega a Venezuela, conoce el río Orinoco, la desembocadura del río Orinoco, es un punto al cual llegó en el tercer viaje en Venezuela. Captura de Cristóbal Colón y sus hermanos. Sí, pues Colón había sido capturado en este viaje. ¿Quién capturó en este caso a Colón? ¿Y por qué lo capturaron a Colón? Lo que pasa es que Colón se estaba volviendo muy tirano. Así es. Entonces deciden capturar a Cristóbal Colón. Era en este caso Bobadilla. Bobadilla era un juez enviado por los reyes católicos para tratar de poner orden. El carnicero, dice. Jaja. Entonces, fue capturado por el comisario enviado por la corona española llamado Bobadilla. Lo voy a poner por acá. Uy, Bobadilla. Creo que el texto no sale bien. Ahí está, Bobadilla. Cuarto viaje de Colón. En el cuarto viaje, Colón llegó a visitar tierra firme en América Central, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y ¿qué otro lugar también visitó? Panamá. Panamá. En el cuarto viaje, ¿quién es la reina que muere y que afecta mucho esto a Colón? La reina de España, la reina Isabel de Castilla. Muere la reina que apoyaba los proyectos de Colón, Isabel de Castilla. Muy bien. El viaje termina en 1504 y Colón muere en 1506 en la ciudad de Valladolid. ¿Dónde queda Valladolid? Queda en España. Valladolid en España. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, acá tenemos unas fechas de los viajes importantes. ¿Sí? A ver, vamos a poner por acá. Ahí está. Ah, podemos completar, ¿no? Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico. ¿Cómo le decían al Océano Pacífico? Le decían el Mar del Sur. Así le llamaron al Océano Pacífico. Pascual de Ondagoya llega a las tierras del cacique Virú. En honor a las tierras del cacique Virú surge el nombre del Perú. Francisco de Orellana, él va a descubrir el río Amazonas. El río Amazonas fue descubierto por el español Francisco de Orellana. ¿Qué río? El río Amazonas. Muy bien, muy bien. Acá tenemos un poco más de información. Tenemos, por ejemplo, a ver, años 1519, 1522, auspicia la corona y el rey. A ver, ¿qué se está desarrollando entre los años 1519? Ah, eso fue el rey de España, pues, ¿no? El rey Carlos I de España. El rey de España, Carlos I, que también le dicen Carlos V en Alemania. Entonces, ¿de qué corona estamos hablando? De la corona de España.
la corona española. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Líder. ¿Quién es el líder de este viaje? ¿Fernando de qué? Magallanes. El líder es Fernando de Magallanes. Así es. Muy bien. Los viajes de circunnavegación de Magallanes. Cuando Magallanes hace sus viajes, dice por ahí en el punto uno. ¿Cuál sería la respuesta en el punto uno? En el punto uno dice, Magallanes se encuentra el estrecho, hoy en día se llama el estrecho de Magallanes, antes se llamaba el estrecho de Todos los Santos, porque muchos fallecían en esa ruta, ¿no? El estrecho de Todos los Santos. ¿Qué más? A ver, siguiente punto. Magallanes navega, en este caso, en el Atlántico y cruza el Pacífico. Esto ya está correcto. Luego dice Magallanes muere en la isla de Mactan. ¿Dónde queda la isla de Mactan? La isla de Mactan queda en Filipinas. Ahí está, queda en la zona de Filipinas. Ahí muere el único barco que llegó a España en la circunnavegación. ¿Cómo se llama el único barco que llegó en el viaje de circunnavegación? ¿Te acuerdas de los viajes de circunnavegación? A ver, ¿cuál es ese viaje? Ah, se llamó, era el Victoria, ¿no? ¿Y qué es el Victoria? ¿Era una carabela o un nao? El Victoria era un nao, o sea, era una embarcación más grande que una carabela, ¿no? Es un nao. ¿Qué más? Acá dice, el viaje es finalizado por quién. ¿Quién es el que finaliza el viaje? Un señor llamado Sebastián. ¿Qué es Sebastián? Tú lo debes recordar, ¿no? Sebastián Elcano. Sebastián Elcano es el que finaliza el viaje de circunnavegación. Excelente. Luego dice consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del viaje de circunnavegación? Se prueba. ¿Qué se prueba? ¿Se prueba la qué? La esferidad de qué? De la Tierra. O sea, la Tierra es una esfera. Claro que sabemos hoy en día que no es una esfera perfecta, pero en esta época, pues para ellos sí, ¿no? Ya lo consideran así. Muy bien, vamos con más preguntas. Descubrió las costas de Brasil en el año 1500. ¿Cuál será la respuesta? Pedro Álvarez de Cabral, ¿no? Punto 2. Muy bien. Llegó al extremo sur de África, lo cual llamó Cabo de las Tormentas. Es Bartolomé Díaz. Punto 3. Fundó la Escuela Náutica de Sagres, en la que se formó cartógrafos y navegantes. La respuesta es Enrique el Navegante. Muy bien. Pregunta 4. Navegante portugués que llegó a Calicut. ¿Fue? ¿Quién fue? Vasco de Gama. Muy bien. Descubrió el Mar del Sur o Pacífico. Vasco Núñez de Balboa. El cuarto viaje de Colón le permitió llegar a Colón ¿a dónde? El cuarto viaje. A Centroamérica o Central. Muy bien. Cristóbal Colón llegó a la actual Venezuela ¿en qué viaje? ¿En el primero o segundo? En el tercero. En el tercer viaje. Bien. Documento que permitió el viaje a Colón hacia Occidente para llegar a las Indias. ¿Cómo se llama ese documento? Capitulación de Santa Fe. Muy bien. Colón fue detenido y encadenado ¿dónde? ¿En qué viaje? En el tercer viaje. Por Bobadilla. ¿El nombre de América proviene de quién? De Américo Vespucio, hombre que viajaba con Colón. Durante el primer viaje de Colón no aconteció, algo que no pasó en el primer viaje de Colón. A ver qué dicen los chicos.
La B. La B. En el primer viaje, durante el primer viaje no aconteció. Es algo que no ocurrió en el primer viaje, sería ¿cuál? Se funda la Isabela. En el primer viaje no se funda la Isabela. En el primer viaje se crea el Fortín Navidad. La Isabela ya es en el segundo viaje. La primera ciudad española en el Perú, ¿cuál fue? Primera ciudad fundada en el Perú, en el Perú. Primera ciudad española fundada en el Perú. Y la respuesta es, ¿cuál será la respuesta? La primera ciudad fundada en el Perú. ¿Cuál será la respuesta? ¿Será cuál? San Miguel de Tangarará o San Miguel de Piura, ¿verdad? ¿Lo escribieron? A ver. Claro, dedo. San Miguel de Tangarará o San Miguel de Piura. 13. Lugar donde en un enfrentamiento con los naturales Almagro perdió un ojo. Ah, bueno, eso fue en el primer viaje de Pizarro. Fue en el famoso Pueblo Quemado. En el Pueblo Quemado, Almagro perdió un ojo y por eso él ordenó quemar el pueblo. Es que un nativo de Colombia le aventó una flecha que le llegó hasta el ojo izquierdo. Lo dejó tuerto. El incidente de la Isla del Gallo se produjo ¿en qué viaje? En el segundo viaje, el incidente de la Isla del Gallo. Muy bien. ¿Qué más? La empresa de la conquista del Perú finalmente quedó integrada con 5 socios al incorporarse el señor Pedro Arias Dávila. Socios nuevos de la conquista. Con Pizarro, ¿no? Muy bien, excelente. Cuando se producía la invasión al Tahuantinsuyo, los reyes de España eran. ¿Quiénes eran los reyes de España cuando se invadió el Tahuantinsuyo? Eran Carlos V e Isabel de Portugal. Ellos eran los reyes de España. Muy bien, excelente, chicos, ¿ah? Excelente. Cruza por primera vez la línea ecuatorial en América del Sur. Fue el piloto de Pizarro. ¿Quién fue el piloto de Pizarro? Mira, aquí dice acá. Juan de Sarabia, dice. Ah, ahí está mi apellido. Él es mi antepasado. Un Sarabia. Así es. Claro, porque yo soy el profesor Cristian Sarabia, ¿sí? Pero la clave no es la A, solamente es para recordar mi apellido, pues muchachos. La clave es la B. Bartolomé Ruiz. Claro, Bartolomé Ruiz. ¿Quién era Juan de Sarabia? Un soldado de Francisco Pizarro. Uno de los soldados de Pizarro, Juan de Sarabia. ¿Ya? Muy bien muchachos. Ahí está. Acabamos con mi nombre.